Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, es un bombazo. Y bueno, por el título ya se imaginarán de qué va la cosa, el secreto que desató la guerra. ¿Por qué pelean Alil e Esla? Impresionante. Sí, así es. Vamos a desentrañar uno de los misterios más jugosos de la serie, vamos a hablar de esa trama que nos mantuvo pegados a la pantalla, sufriendo con cada escena, y que honestamente nos voló la cabeza. Para los que son nuevos por aquí, me presento rápidamente. Soy, y en este canal nos dedicamos a analizar series, películas, novelas, todo lo que nos apasione. Y hoy, como ven, vamos a zambullirnos en el drama turco por excelencia. Si eres fan de Esla, prepárense porque hoy vamos a bucear en las profundidades de la historia, a entender por qué la relación entre Alil y Esla es tan explosiva y, sobre todo, a descubrir ese secreto que lo cambió todo. Antes de empezar, y esto es importante si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. No te vas a arrepentir. Dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo de Esla. La historia de Alil y Esla es, para decirlo suavemente, complicada. Empezamos con un matrimonio forzado, un secuestro, mentiras, engaños, y una cantidad de emociones que nos hacen sentir de todo. Pero, ¿qué es lo que realmente detona todo? ¿Qué es lo que hace que estos dos personajes, que inicialmente se odian, terminen envueltos en una batalla constante, llena de idas y venidas? La respuesta, amigos, es un secreto. Un secreto que, como una bomba de tiempo, está a punto de explotar y cambiarlo todo. Recordemos un poco el contexto. Esla, una joven de Estambul, es engañada por su hermano, quien la vende a una familia rica en Mardin, su ciudad natal, para saldar una deuda. Es obligada a casarse con un hombre llamado Boran, el jefe de la tribu, un hombre respetado y temido. En medio de todo este caos y conociendo los códigos de honor de la sociedad en la que se encuentra, Esla conoce a Alil, el hombre que la ayuda, que la rescata, que la impulsa a luchar por su libertad. Alil es el contramaestre de Boran, y pronto se convierte en la única esperanza de Esla. Y así comienzan a desarrollar una relación basada en la confianza y el cariño, que poco a poco evoluciona hacia algo más. La chispa entre ellos es innegable. Se miran, se buscan, se preocupan el uno por el otro. Pero la situación en la que se encuentran es un obstáculo enorme. Esla está casada, aunque no por voluntad propia, y las tradiciones de Mardin son muy fuertes. El honor es lo que importa, y la infidelidad es algo que se castiga duramente. Y aquí es donde entra el secreto. El secreto, amigos, es la verdad sobre la familia de Esla, sobre cómo fue vendida, cómo sus padres, quienes la amaban y la buscaban desesperadamente, estaban involucrados en ese acto tan despreciable. Este secreto, guardado celosamente por las personas que la traicionaron, es lo que alimenta la guerra entre Alil y Esla. Porque ¿cómo se pueden construir unos cimientos sólidos con tanta mentira y desconfianza? ¿Cómo se puede amar a alguien sabiendo que sus raíces están contaminadas por el engaño? Alil, que es un hombre de palabra, un hombre de honor, se siente desgarrado por la situación. Ve a Esla como una mujer inocente, víctima de las circunstancias, pero al mismo tiempo, no puede evitar sentir rabia y decepción. El secreto de su familia, la traición que sufrieron, la hace cuestionar todo. ¿Podrá perdonar? ¿Podrá seguir confiando en ella? Esa es la gran pregunta. Por otro lado, Esla, a medida que descubre la verdad, se siente destrozada. La persona en la que más confiaba, su hermano, la vendió. Sus padres, aquellos a los que amaba, fueron cómplices. El mundo se le viene abajo. Y en medio de todo ese caos, busca desesperadamente el apoyo de Alil. Pero él, con todo lo que sabe, se distancia, se aleja, porque la verdad le pesa. Y es que el secreto no solo afecta la relación romántica entre Alil y Esla. También pone a prueba su lealtad, su integridad y su capacidad de perdonar. Ambos se encuentran en una encrucijada moral. ¿Deben seguir las tradiciones y el honor? ¿O deben priorizar el amor y la felicidad? La respuesta no es fácil. El secreto entonces funciona como una barrera, como un muro invisible que impide que Alil y Esla estén juntos plenamente. Les impide expresar sus sentimientos, les impide vivir su amor con libertad.
Y esta tensión, esta lucha constante, es lo que mantiene al espectador pegado a la pantalla. Queremos saber cómo van a resolverlo, cómo van a superar este obstáculo, cómo van a encontrar la paz. En medio de esta guerra, la serie nos muestra las complejidades de las relaciones humanas, la fuerza del amor, y la importancia del perdón. Nos hace reflexionar sobre el significado del honor, la traición y la redención. Y por supuesto nos mantiene al borde del asiento, esperando cada nuevo giro de la trama. Pero ¿cómo afecta este secreto a la relación entre ellos? Básicamente la llena de desconfianza. Alil, al enterarse de las mentiras y el engaño, comienza a dudar de cada palabra de Esla. Se siente traicionado, engañado, y le cuesta mucho volver a confiar en ella. Esla, por otro lado, se siente incomprendida, sola, y se frustra por la distancia emocional que Alil pone entre ellos. Siente que él no confía en ella, y esa desconfianza es un veneno que corroe su relación. Esto, a su vez, genera constantes peleas y discusiones. Alil y Esla discuten por todo. Por el pasado, por el presente y por el futuro. Se acusan mutuamente, se hieren con sus palabras, y se distancian cada vez más. Pero en el fondo, ambos se aman. Y esa es la ironía de la situación: cuanto más se pelean, más evidente es el amor que sienten el uno por el otro. Además, el secreto también afecta a la dinámica de la comunidad. La noticia de la traición se esparce como la pólvora, y la gente de Mardin comienza a juzgar a Esla. Es criticada, señalada, y su reputación se ve seriamente afectada. Alil, como hombre de honor, se ve en la obligación de defenderla, pero al mismo tiempo, se siente dividido entre la lealtad a su comunidad y el amor que siente por ella. Y es que el secreto no solo afecta la relación entre ellos, sino también la vida de todos los personajes secundarios. La familia de Boran, la hermana de Alil, las personas cercanas a Esla. Todos se ven involucrados en la trama, y sus destinos están entrelazados con el secreto. La serie nos muestra cómo las mentiras y el engaño pueden tener consecuencias devastadoras, y cómo pueden afectar a toda una comunidad. En resumen, el secreto es el motor de la guerra entre Alil y Esla. Es la causa de sus peleas, de sus distanciamientos, y de su sufrimiento. Es la barrera que les impide ser felices juntos. Pero al mismo tiempo, es lo que los une. Es lo que los impulsa a luchar, a perseverar, y a buscar la verdad. Es lo que los hace seres humanos. Así que, amigos, el secreto de la familia de Esla es la clave para entender por qué Alil y Esla pelean. Es la mecha que enciende la explosión emocional, la que desencadena la guerra en sus corazones. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco mejor la trama, y que les haya dado más ganas de ver la serie. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis. ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían esta parte de la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué opinan, qué les gusta y qué no. Así puedo mejorar mi contenido y hacer vídeos que sean más interesantes para ustedes. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque prometo seguir explorando el mundo de Esla y de otras series que nos apasionan. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!